Buenas tardes, docente. Bueno, nosotros somos el grupo número uno. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la escuela del estructuralismo. Fue una de las primeras corrientes de la psicología y buscaba entender la mente analizando sus partes, o sea, más básicas, su idea principal que era la conciencia, o sea, que ella quería decir que podía dividirse en elementos más pequeños o como sensaciones, pensamientos, emociones, de la misma manera que un químico analiza los componentes, digamos, de una sustancia. Bueno, una de las principales características es el que el fundador es Wilhelm Wundt, que inició esta idea en su laboratorio en 1879, pero fue Edward Titchener quien desarrolló, o sea, esto con más detalle. Bueno, el método de estudio es que usaban la introspección, es decir, pedían a las personas que describieran sus pensamientos, sus ideas, y bueno, así. De esta forma, su objetivo era descubrir la estructura de la mente humana y cómo se combinaban esos elementos para formar la experiencia, o sea, lo consciente. Bueno, y la importancia de esto es que aunque la escuela desapareció con el tiempo, esto ayudó a que la psicología se consolidara como una ciencia que abrió camino a otras corrientes como el funcionalismo y el conductismo. Bueno, también podemos hablar acerca de las críticas del estructuralismo. El principal método es el método de introspección. Bueno, esto quiere decir que usaban a las personas, o sea, pedían que descubrieran sus pensamientos, sensaciones, respuestas específicas de los estímulos. Los logros del estructuralismo. Bueno, este énfasis es con el método experimental anteriormente, como dije, en el laboratorio. Bueno, se descubren las primeras localizaciones que son cerebrales como base somática de la conducta que surge a la idea de enfermedades, o sea, enfermedades mentales del cerebro como algo fisiológico. Bueno, en sí, su relación con la ciencia psicológica, estudia la función de la mente, no se limita a describir pensamientos, sino que esto analiza, o sea, para qué sirve y cómo esto puede influir en nuestras acciones. Y también hablamos de la aplicación práctica. Bueno, son sus ideas que nos ayudaron a desarrollar áreas como la educación, la psicología del trabajo, la psicología clínica, haciendo que la disciplina fuera más útil en la vida real. Bueno, a continuación, mi compañera. El error del estímulo se refiere a la tendencia a confundir experiencia psicológica con los estímulos físicos que la producen. En lugar de describir experiencia subjetiva, los individuos tienden a informar sobre las propiedades conocidas del estímulo. Esto puede llevar a una descripción imprecisa o errónea de la experiencia psicológica. También tenemos lo que es la teoría de Charles Darwin. Ha tenido un impacto significativo en la psicología. Esta teoría nos ayuda a entender cómo el comportamiento humano ha evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarse a los cambios en el entorno. Algunas de las implicaciones de la teoría evolutiva en la psicología incluyen la evolución del comportamiento, la selección natural, los instintos y el comportamiento, la evolución de la inteligencia. Además de la teoría evolutiva de Darwin, ha influido en varias teorías psicológicas. ¿Cómo es la psicología evolutiva? La teoría de la selección por parentesco, la teoría de la inversión parental. También tenemos lo que es la pregunta ¿por qué sentimos los estímulos? Que es la información sensativa que se dirige hacia la médula espinal y viaja a través de las vías ascendentes hacia el encéfalo. A continuación, mi otra compañera. Vamos a hablar un poquito sobre el psicoanálisis. Según Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, empezó a estudiar la neurosis desde el punto de vista de un investigador fisiológico y un médico que trataba la medicina.
Él pensaba en términos biológicos e intentaba explicar las observaciones clínicas a la luz de la comprensión neurofisiológica. Más tarde, Freud fue dirigido sus esfuerzos a construir modelos explicatorios en términos puramente psicológicos. Es necesario distinguir la diferencia entre aquellos analistas que creen que su tarea consiste en traer a la superficie los elementos más psicósitos y alejados de la conciencia, frente a aquellos que opinan que la interacción con mayor significado son las que hayan más proximidad a la conciencia. Existe una crucial diferencia entre la profundidad de interpretación y la profundidad de comprensión. Entre la profundidad y la extensión y la opción por una de las dos se basa en una medida del gesto de confianza en la realidad o utilidad de las estructuras psíquicas a la hora de interpretación. Freud y el primer Lacan esencialista. El pensamiento científico se ha ido construyendo sobre nociones fisiológicas previas, como las nociones de esencia, propiedad, género, especie o casualidad. La filosofía clásica desarrolló un procedimiento dialéctico que Platón ejemplarizaría en el sofista para alcanzar el género, la especie y definir adecuadamente los particulares. Una especie se define por las propiedades necesarias. Otros filosóficos, como Heráclito, sostuvieron que la realidad está sostenida a cambio de perpetuo, como las olas, y entendiendo que el mundo está hecho no de cosas, sino de acontecimientos. Para un filosófico esencialista, dualista, como Platón o Kant, hay un mundo de ideas trascendentales al ser humano, el caballo, la psique del ser humano, sus estructuras o la neurosis. Si esta noción les hubiera sido conocida, el fondo filosófico del pensamiento de Freud y el de la teoría estructural de Lacan. Hasta el último Lacan son esencialistas. El yo, el ello, el superyo son estructuras estables y pueden ser definidas utilizando propiedades mediante rasgos definitorios. Siguiente, mi compañera. Yo les voy a hablar del conductismo, el aprendizaje operante, sus generalidades, la importancia y sus actores. Como tenemos en cuenta sus generalidades del conductismo, es una ciencia experimental de la conducta y esto se refiere a lo que es un proceso en el cual la frecuencia con que está ocurriendo una conducta se modifica o se altera debido a las consecuencias que esta conducta lo produce. Con el tiempo, el condicionamiento operante ha pasado a ser una verdadera aproximación a la psicología científica, ya que la labor de Tordicle supone una novedad muy importante. La columna vertebral de su trabajo consiste en disponer las condiciones diseñando y construyendo lo que son cajas problemas que generan lo que es el aprendizaje de la conducta y asimismo crearlo. Es decir, Tordicle está llevando a cabo una tarea que está sentando la base del análisis funcional de la conducta de Skinner, y es por ello que el experimento de Tordicle consistió en lo que era utilizar una caja rompecabezas creada por él para poner a prueba empíricamente las leyes del aprendizaje. Lo que fue en 1989 realizó la primera demostración donde experimentaba el condicionamiento instrumental con animales, que consistía en el ejemplo clásico de la teoría ER, donde Tordicle era un gato que aprendía a escapar de una caja de rompecabezas presionando lo que era una palanca. En lo que es de los tipos de reforzadores, los resultados más interesantes fueron los relativos al reforzamiento. Era como castigo, como extinción, como un control de estímulo y moldeando lo que era lo de la conducta. Los reforzadores negativos eran estímulos aversivos, cuya desaparición desde la respuesta hacia aumentar la posibilidad, como por ejemplo lo que eran los choques eléctricos, las luces intensas, el frío o el calor. A lo largo de esto, la coyuntura económica política idónea de los años previos a la primera gran guerra formular era una demanda peritorial de respuestas técnicas, si era eficiente, llenar las necesidades de producción.
Lo que era en el neoconductismo, la herencia de Watson era reiniciada por los neoconductistas y quizás valga la pena indagar que hay de nuevo un neo que precede a su nombre. El rigor es difícil delimitarlo como corrientes ya que entre sus distintos representantes existen diferencias y disidencias no saldadas. En el conductismo clásico tenemos también lo que es el condicionamiento clásico. Esto es un mecanismo de aprendizaje asociado que fue demostrado por primera vez por el filósofo ruso, Pavlov, que según el investigador Sarazón en 1981, este condicionamiento clásico era un método mediante el cual se asociaba un estímulo con otro incondicionándolo, perdón. Bueno, en el aprendizaje vicario de Albert Bandura, el psicólogo norteamericano nos ha elaborado lo que es una teoría de aprendizaje en la que a partir de los conceptos de refuerzo, de observaciones, se ha ido concediendo más importancia a los procesos mentales internos, así como lo que es la interacción del sujeto con las demás personas. Bandura acepta que los seres humanos adquieren lo que son destrezas y conductas de modo operante e instrumental, y asimismo rechazando que nuestros aprendizajes se realicen según el modelo de conducta. Psicología humanista. La psicología humanista es una de las ramas más modernas de la psicología, que prioriza la salud, no tan solo la integral, sino la calidad de vida, los atributos positivos y hirientes del ser humano. Se crea más o menos a mediados del siglo XX, a través de la propuesta y el trabajo de muchos representantes. Surge con la necesidad social de integrar en la disciplina psicológica las necesidades reivindicativas de la época. A pesar de que son muchas las influencias psicológicas y filosóficas que alimentan la psicología humanista, podríamos considerar como padres a Abraham Maslow y a Carl Rogers. Abraham Maslow comienza a resaltar la importancia de la experiencia vital de la propia persona, por encima del método único aplicable de todos por igual. También fue quien introduce el término de autorrealización para designar a ese impulso vital propio del ser humano. Maslow es el creador de la pirámide, que establece una jerarquía que contempla diferentes niveles de necesidad, partiendo de las más básicas, las situadas en la base de la pirámide, hasta llegar a la cumbre, donde se encuentran las llamadas necesidades de desarrollo de autorrealización. Carl Rogers, por su parte, desarrolla la terapia centrada en el cliente. Desde esta perspectiva se replantea el papel del terapeuta y se pronuncia una relación más directa con el cliente. De tal forma se establece una relación mucho menos directa y más cercana, que propicia a este último el encuentro consigo mismo. También encontramos a Frederick Salomon Peirce, conocido como Fritz Perls, médico, neuropsiquiatra y psicoanalista. Él fue el creador, junto con su esposa, de la terapia Gestalt. La inteligencia. La inteligencia por parte de Piaget concibe la inteligencia desde la perspectiva de las relaciones entre el organismo y el medio. La organización guardaba relación con la interrelación de todas las operaciones intelectuales, resultado de los sistemas o estructuras de conjuntos que caracterizan las distintas etapas. La psicología sociohistórica, la teoría sociohistórica cultural del psiquismo humano de Vygotsky, también conocida como abordaje sociointeraccional, toma como punto de partida las funciones psicológicas de los individuos.
los cuales los clasificó como elementales superiores para explicar el objeto de estudio de la psicología. La teoría de desarrollo de Vygotsky parte de la concepción de todo organismo que es activo. Bueno, esto es lo que podemos hablar sobre esta unidad. Hemos podido hablar de algunos autores como Alfred Adler, Vygotsky, entre otros, en los cuales nos habla del cognitivismo, la psicología humanista, la Gestalt que refiere mucho a lo que es sobre las figuras, las formas, que en la vida cotidiana pues se utiliza bastante. Muchas gracias. Bueno, también hablamos de figuras como Wilhelm Wundt. Él nos tiene una frase que dice: la psicología tiene un largo pasado, pero una corta historia. Destaca como el estudio de la mente ha existido por siglos, pero solo recientemente se convirtió en una ciencia formal. Edward Titchener nos dice: la tarea de la psicología es analizar la conciencia en sus elementos más simples y entender cómo se combinan. Resalta su enfoque estructuralista que buscaba descomponer la experiencia en partes fundamentales. Gracias.